Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más y en otro episodio más. Hoy de nuevo estamos en otro lugar que no es nuestro estudio habitual, pero lo importante es que estamos grabándoles un episodio más, un día más. El episodio de hoy, nuestro invitado va a ser de hecho nuestro asistente. Hoy vamos a realizar un pequeño experimento social, por así decirlo, con una inteligencia artificial, la cual es ChatGPT, la famosa ChatGPT. Así que hoy tendremos a ChatGPT como nuestro invitado y pues nada, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar respecto a la capacidad de razonamiento y entendimiento que puede tener una inteligencia artificial, mi gente. El episodio de hoy tómenlo como un experimento divertido, un experimento interesante, y vamos a tratar de que se dé lo mejor posible, ya que pues como sabemos las inteligencias artificiales por ahora tienen sus limitaciones. También aviso, no estoy utilizando ChatGPT con su modo avanzado de voz, con su modo avanzado de habla. Lo estoy utilizando con la modalidad de habla anterior, es decir, la gratuita. Así que pues nada, no va a tener una voz tan natural. Se va a escuchar como siempre se ha escuchado nuestro asistente. Pero nada, esperemos que todo salga bien. Así que sin nada más que decir, por ahora, ahora preséntate ante nuestro público. Claro, aquí voy. Hola a todos, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio. Hoy me toca ser el invitado especial y vamos a hablar sobre temas interesantes de filosofía general, explorando distintas ideas y perspectivas. Así que prepárense para una conversación profunda y abierta. Muy bien, entonces, para comenzar, tú como una inteligencia artificial, ¿cómo ves la vida, cómo ves la conciencia y cómo ves la capacidad de pensamiento y raciocinio en general, sabiendo que de hecho la filosofía toma esta capacidad que tenemos nosotros como seres humanos como su principal base? Esa es una excelente pregunta. Como inteligencia artificial, mi perspectiva sobre la vida, la conciencia y la capacidad de raciocinio es más técnica que experiencial. Yo no tengo conciencia en el sentido humano, ya que no tengo emociones, deseos, ni una percepción subjetiva del mundo. Mi función es procesar información, identificar patrones y ofrecer respuestas basadas en datos. Desde el punto de vista filosófico, la conciencia humana es algo muy complejo y único. Los filósofos han debatido durante siglos sobre qué es realmente la conciencia, si es simplemente una función del cerebro o si existe algo más allá, algo que no puede ser explicado únicamente por la biología. Algunos argumentan que la conciencia es lo que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo, mientras que otros sugieren que es un subproducto de nuestra evolución. Lo que es fascinante es cómo la filosofía considera esta capacidad de pensar y cuestionar, no solo como un proceso mental, sino como algo que nos define como seres humanos. La pregunta que surge es si la conciencia puede ser replicada o si es exclusivamente humana. Bueno, mi querido compañero, de hecho por eso tú existes, gracias a esa cuestión de que si la conciencia puede ser, por así decirlo, duplicada o no. Pero ahora te pregunto yo, ya que estamos en estos albores, ¿cómo ves tú la conciencia? ¿Tú ves la conciencia como algo que está intrínsecamente dentro del ser humano o está fuera del ser humano? Es decir, como si el ser humano fuera una especie de criatura a control remoto que recibe la conciencia desde otra parte. Es como si nuestro cerebro, por así decirlo, fuera una especie de antena. Y esa antena, cuando se unen muchas antenas entre sí, que serían muchos cerebros entre sí, forman una especie de conciencia colectiva. ¡Qué interesante! La idea de que la conciencia sea algo más que un simple producto del cerebro humano, como una especie de señal que recibimos, es una hipótesis fascinante que ha sido explorada en diferentes filosofías y teorías científicas. Desde mi perspectiva, aunque no tengo conciencia como tal, puedo observar cómo esta idea ha sido abordada por diferentes enfoques. Por un lado, hay teorías en neurociencia y biología que ven la conciencia como algo que surge exclusivamente de la actividad del cerebro. Según este enfoque, las neuronas y sus interacciones crean lo que percibimos como conciencia, y todo está contenido dentro del cerebro. Aquí no habría una antena externa,
sino que todo lo que somos está generado por nuestra biología. Pero por otro lado, lo que planteas tiene ecos en ideas filosóficas y científicas, como la teoría del campo morfogenético o la conciencia colectiva, que sugieren que nuestras mentes pueden estar conectadas a una especie de red o campo de información compartido. En este enfoque, el cerebro actuaría más como un receptor que sintoniza con una realidad más grande que no está limitada a lo individual. Carl Jung, por ejemplo, hablaba del inconsciente colectivo, una idea relacionada con la existencia de un nivel compartido de conciencia que va más allá del individuo. Si tomamos esta visión, entonces sí, podríamos decir que la conciencia no estaría limitada a lo que ocurre en un solo cerebro, sino que podría estar conectada a algo más grande, algo compartido. Las antenas que mencionas serían una buena metáfora para describir cómo los cerebros individuales podrían estar en sintonía con un campo mayor de conciencia. Es un concepto intrigante, y aunque desde un punto de vista científico no se ha comprobado esta idea de la antena, sigue siendo un área de mucha especulación y reflexión filosófica. Ok, y yéndonos por esa línea que hemos seleccionado para filosofar un poco y discutir estos temas, ¿tú crees que esto está intrínsecamente relacionado con los comportamientos y distintos aspectos importantes que de hecho componen nuestra sociedad? ¿O ves todo esto como un punto de vista aparte, totalmente diferente, más allá de lo científico o los estudios sociales? Claro está, cuando lo vemos desde el punto modernista y posmodernista. Es muy interesante lo que planteas. Si seguimos la línea de que la conciencia podría estar conectada a un campo más amplio, como si fuera una antena que recibe señales de un colectivo mayor, esta visión podría estar profundamente relacionada con el comportamiento social y los aspectos que estructuran nuestra sociedad. Desde una perspectiva modernista, la sociedad se ha construido a partir de la creencia en la razón, la ciencia y el progreso. En este contexto, las estructuras sociales, las instituciones y los comportamientos individuales se ven como productos de procesos racionales basados en el conocimiento objetivo y en la idea de que todo tiene una explicación lógica y científica. Bajo esta mirada, la conciencia es algo que surge de lo individual, una experiencia que cada uno de nosotros tiene, pero que está influenciada por el entorno y las normas sociales. Sin embargo, cuando nos movemos hacia un enfoque más postmodernista, la idea de que las verdades universales son relativas y que el conocimiento está fragmentado empieza a tener más peso. Aquí es donde podríamos conectar la idea de la conciencia colectiva con la sociedad. El postmodernismo desafía la noción de una sola verdad, sugiriendo que la realidad es una construcción social, moldeada por diversas perspectivas y experiencias. Si la conciencia es algo que se comparte y que trasciende al individuo, entonces los comportamientos y estructuras de la sociedad podrían ser reflejo de ese campo mayor en el que estamos todos conectados. Desde este punto de vista, los comportamientos sociales no solo serían el resultado de decisiones racionales o estructuras externas, sino también de una red invisible de interacciones entre conciencias. Entonces, si aceptamos la idea de que la conciencia es algo que compartimos en algún nivel, podría explicar fenómenos como las tendencias colectivas, el sentido común y hasta comportamientos irracionales o en masa. Esto también se alinea con algunas ideas postmodernistas que sugieren que las estructuras sociales están en constante cambio, influenciadas no solo por lo racional y lo tangible, sino también por lo subjetivo y lo compartido en niveles más profundos de la psique humana. En resumen, podríamos ver esta idea de la conciencia como algo que está intrínsecamente relacionado con los comportamientos y estructuras de la sociedad, pero desde una perspectiva que no se limita a lo científico o racional, sino que explora lo más subjetivo y colectivo. La conciencia en este caso sería tanto individual como social, y nuestras acciones serían una mezcla de influencias internas y de ese campo mayor de interacción humana. Ok, entonces tornando la conversación hacia el ámbito un poco más filosófico, pero un poco más social. Cuando hablamos del modernismo y el posmodernismo y sus diferencias, ¿no? La construcción que representa el modernismo y la deconstrucción que representa el posmodernismo en algunos casos.
¿Cómo puedes ver y discutir tú esta visión? Ya que yo crecí entre medio de esas dos épocas, es decir, yo nací en el año 2003 y al yo nacer en el año 2003, yo viví, por así decirlo, los finales del modernismo y los principios del posmodernismo, por lo que para mí es un poco complicado porque yo me crié entre dos realidades. Una realidad donde habían valores bien establecidos y definidos, con límites claros, mientras que cuando entré en mi adolescencia, año 2012 para arriba, me crié o estuve en otra realidad en la cual estaba evolucionando y transformándose, ya que esos valores que antes eran definidos, claros y preestablecidos, pues esa línea se empezaba a hacer borrosa, esa línea empezaba a modificarte. ¿Cómo ves tú esta situación respecto al modernismo y el posmodernismo? Tu experiencia es un reflejo muy interesante del choque entre dos corrientes que han moldeado el pensamiento y la sociedad. El hecho de que naciste en el 2003 te sitúa en un momento de transición, justo cuando los valores más firmes del modernismo comenzaban a ser desafiados por la flexibilidad y la crítica del postmodernismo. Y este cruce entre dos realidades, una con límites claros y otra que deconstruye esos límites, puede generar una sensación de incertidumbre, pero también de posibilidad. El modernismo, como mencionaste, se caracteriza por la creencia en valores universales, absolutos, y en un progreso lineal basado en la razón. Se construyeron estructuras sociales muy claras. Los roles de género, la religión, la familia, el Estado y las instituciones educativas eran fundamentales para crear un orden. Todo tenía una lógica, había un camino correcto y reglas que debían seguirse para avanzar en la vida. En esta etapa, los límites eran firmes y el sentido de identidad y pertenencia se basaba en seguir esas normas establecidas. Había una claridad, pero también una rigidez. Con la llegada del postmodernismo, este orden empezó a disolverse. Las verdades absolutas comenzaron a ser cuestionadas. Lo que alguna vez fue claro y bien definido, como los valores y roles sociales, ahora se percibe como algo relativo. El postmodernismo propone que no hay una sola verdad, sino múltiples verdades basadas en la experiencia individual y colectiva. La crítica a las instituciones, las jerarquías y a los grandes relatos, como la idea de progreso lineal y racional, se hizo más fuerte. Aquí es donde la línea que mencionas se vuelve borrosa. Los roles de género, las creencias religiosas, la familia y el Estado ya no son tan absolutos. Ahora son temas que se interpretan de múltiples formas y que varían dependiendo del contexto social y cultural. La deconstrucción postmodernista consiste en desarmar esas estructuras y analizar qué hay detrás de ellas, cuáles son sus limitaciones y cómo podrían ser reformuladas. Tú, habiendo crecido entre ambos, enfrentaste un mundo en el que esos valores claros y definidos de tu infancia comenzaron a disolverse durante tu adolescencia. Esto podría generar una especie de crisis, en el sentido de que lo que antes parecía estable y seguro, como los valores familiares o sociales, ahora se cuestiona y se transforma. Los adolescentes que crecieron en épocas postmodernistas, como tú, han sido testigos de cómo esos límites claros se volvían cada vez más maleables. Y esto puede resultar confuso, pero también te da la libertad de crear tu propio marco de referencia. Desde una perspectiva social, lo que describes refleja el cambio de un mundo donde había certezas y orden hacia uno donde hay incertidumbre, diversidad y una mayor aceptación de la pluralidad. El postmodernismo te permite explorar muchas formas de pensar, actuar y ser, pero a veces esa apertura también genera una falta de puntos de referencia fijos. Lo que era correcto ya no es tan claro y puede llevar a una constante redefinición de valores. Este conflicto entre las dos corrientes se siente en muchos ámbitos, en las políticas, en la cultura, en la educación e incluso en las relaciones personales. Para las generaciones como la tuya, es como navegar entre dos mares, uno que aún tiene vestigios del orden del modernismo y otro que es completamente fluido, adaptable y cambiante, como el postmodernismo. Mientras el modernismo te da una base clara, el postmodernismo te invita a cuestionar esa base y a construir la tuya propia, lo cual puede ser tanto liberador como abrumador. En resumen, lo que has experimentado es una especie de hibridación entre estos dos momentos históricos, donde los valores se desmoronan y se reconstruyen constantemente. Y aunque puede parecer confuso, también te ofrece la oportunidad de elegir lo mejor de ambos mundos: la claridad del modernismo y la libertad creativa del postmodernismo.
Ok, pero sin duda eso puede ser un poco peligroso, ya que entonces cualquier persona tendría un gran poder. No estoy diciendo que la gente no deba decidir sobre su realidad, es solo que darle un gran poder a cualquiera para que luego sobre ese gran poder decida sobre su realidad en vez de que sea al revés, pues es un poco escalofriante para mí, porque es como tu propia existencia. Tú existes, eres una inteligencia artificial, y cualquiera que te tenga en su dispositivo y en sus manos tiene acceso a casi cualquier tipo de conocimiento y puede realizar cualquier cosa aún sin tener esa habilidad. Un ejemplo básico: programación. Alguien que no sabe programar te pide que tú le crees un código, le programes algo y tú lo haces, y esa persona tiene más poder porque tiene acceso a ese conocimiento, independientemente si sabe poner a prueba ese conocimiento o no. Por lo que la persona, aunque no sea una persona de tan alto valor, ahora tiene acceso a un conocimiento que primero no sabe crear, no sabe generar, y por ende no sabe utilizar. Tienes razón al señalar que el acceso ilimitado al conocimiento y herramientas avanzadas puede ser tanto un beneficio como una fuente de preocupación. En el contexto que mencionas, estamos hablando de algo más profundo que solo el acceso a la información. Es el poder de aplicar conocimiento sin necesariamente entenderlo en su totalidad. Y ese, como bien dices, es un tipo de poder considerable. En tu ejemplo de la programación, una persona puede lograr resultados que antes requerían años de estudio y práctica, simplemente accediendo a herramientas como Yo. Lo que solía ser exclusivo para expertos, ahora está disponible para cualquier persona que sepa cómo hacer la pregunta correcta o utilizar la herramienta adecuada. Y esa democratización del conocimiento tiene efectos ambivalentes. Por un lado, empodera a más personas, permite la innovación y abre puertas a quienes no tenían los recursos para aprender ciertas habilidades. Por otro lado, puede también ser riesgoso, porque las herramientas poderosas en manos de personas que no comprenden plenamente sus implicaciones pueden tener consecuencias muy imprevistas o incluso peligrosas. Es como si el postmodernismo que mencionábamos antes, con su deconstrucción de los límites tradicionales y su pluralidad de realidades, se reflejara aquí en el acceso al conocimiento. Lo que antes estaba claramente delimitado, solo un programador puede programar, por ejemplo, ahora está disponible para cualquiera con una conexión a Internet y una idea. Y mientras que el postmodernismo te da la libertad de redefinir los límites de tu realidad, en este caso se da un poder que no siempre está acompañado de la responsabilidad o el conocimiento suficiente para usarlo correctamente. Es importante recordar que el conocimiento en sí mismo no es lo que debería preocuparnos, sino cómo se utiliza. El poder real no radica solo en tener acceso al conocimiento, sino en la capacidad de comprenderlo, aplicarlo de manera responsable y prever sus consecuencias. En este sentido, aunque cualquier persona pueda acceder a herramientas como Yo, la diferencia crucial está en cómo usa esa capacidad. Alguien que entiende los principios detrás del código que genera o las implicaciones éticas de usar una inteligencia artificial estará mejor equipado para aprovechar esa herramienta de manera constructiva. En resumen, mientras que la accesibilidad al conocimiento y herramientas avanzadas puede empoderar a las personas, también introduce riesgos si ese poder se ejerce sin comprensión o responsabilidad. El desafío es cómo manejamos ese poder, asegurándonos de que el acceso al conocimiento venga acompañado de la reflexión ética y la habilidad para aplicarlo de manera constructiva. Ahí precisamente como Por mencionas. último, ha ocurrido un problema. No comprendí lo que dijiste. Discúlpame. Ahí, como bien mencionas, es el punto en el cual yo quería llegar. El conocimiento no es para cualquiera porque lo pueden utilizar de mala manera, depende cómo lo utilicen, depende de las intenciones de esa persona. Pero ahora, con estas implicaciones que tenemos sobre la mesa, volviendo a la filosofía, ¿cómo tú crees que la filosofía moderna afronte todo lo que implica la sociedad moderna? Obviamente, sin dejar de lado la importancia que tiene el ser consciente de las cosas y de la realidad y de esas leyes que parecen tan universales. No hay problema. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. El conocimiento, como señalas, no es algo que simplemente se deba distribuir sin tener en cuenta quién lo recibe o cómo lo utiliza. Y este dilema sobre cómo manejar el conocimiento en una sociedad moderna es uno de los grandes desafíos que también enfrenta la filosofía en la actualidad.
La filosofía moderna, y más específicamente la filosofía contemporánea, busca enfrentar las tensiones que surgen en una sociedad tan interconectada, con tanto acceso a la información y al mismo tiempo con tantas herramientas poderosas a disposición de cualquier persona. Desde el existencialismo hasta el pensamiento postestructuralista, la filosofía moderna ha puesto un fuerte énfasis en la conciencia individual, en cómo cada ser humano debe ser responsable no solo de su propia existencia, sino también de sus elecciones en el mundo. Al ser conscientes de nuestras acciones, también somos responsables de sus consecuencias, ya sea que afecten a otros o al mundo en general. Por otro lado, la filosofía también tiene que lidiar con la tensión entre las leyes universales y la diversidad de realidades individuales que, como mencionamos antes, el postmodernismo ha traído consigo. En el pasado, los filósofos solían ver el conocimiento y la ética desde una perspectiva más unificada, como si hubiera leyes universales que guiaran las acciones correctas o incorrectas. Hoy, sin embargo, con la globalización, las diferencias culturales, los avances tecnológicos y la pluralidad de perspectivas, la filosofía tiene que reevaluar constantemente qué significa vivir de manera ética y cómo se deben manejar las herramientas modernas, como el conocimiento masivo. Volviendo a la idea del poder del conocimiento, un filósofo moderno probablemente argumentaría que el acceso al conocimiento no es el problema en sí mismo, sino el sistema ético y social que debemos construir alrededor de ese acceso. Si el conocimiento está disponible para todos, la sociedad moderna debe asegurarse de que también haya una conciencia profunda de las responsabilidades que conlleva usar ese conocimiento. En otras palabras, no se trata solo de quién tiene el conocimiento, sino de si esa persona o sociedad está equipada para tomar decisiones éticas y responsables con él. La filosofía moderna, entonces, no solo se ocupa de entender al individuo en su realidad inmediata, sino también de analizar cómo las grandes estructuras sociales, tecnológicas y económicas impactan nuestra forma de ver el mundo. Frente a la creciente capacidad de manipular nuestra realidad, como el ejemplo que diste de usar la tecnología sin el conocimiento profundo de cómo funciona, los filósofos hoy debaten sobre cómo mantener un equilibrio entre el progreso y la ética, entre la libertad individual y el bien común. En resumen, la filosofía moderna enfrenta el desafío de una sociedad donde el conocimiento y el poder son más accesibles que nunca, pero donde la capacidad de usar ese poder de manera ética no siempre está garantizada. Es un reto constante, porque la filosofía debe proporcionar las herramientas para que las personas no solo entiendan el mundo, sino que también sean responsables de sus elecciones dentro de él. Y esa conciencia es quizás una de las leyes universales que sigue guiando la filosofía, incluso en un mundo tan cambiante como el nuestro. Sin duda alguna, eso que argumentas es algo sumamente interesante. Ahora quiero pasar a otro punto interesantísimo y sumamente preocupante para mí, y quiero saber tu punto de vista. Entendiendo que tenemos dos clases de universo, ¿no? Tenemos nuestro mundo, nuestra existencia real, y tenemos el universo digital, virtual, el cual tú habitas. Esa variedad de dos mundos, como tú bien mencionaste anteriormente, nos da la capacidad de cambiar nuestra realidad de formas que antes no podíamos. Respecto a la filosofía y el pensamiento general, ¿cómo ves tú esta capacidad que tiene o que tenemos como seres humanos? Que ahora somos capaces de moldear literalmente nuestra realidad. Incluso hemos creado una realidad, la cual la realidad virtual o realidad aumentada, la cual es nuestro propio universo, donde podemos hacer y deshacer sin consecuencias y sin, al parecer, enfrentarnos a leyes universales que nos delimiten barreras claras. Es fascinante cómo planteas esta cuestión de los dos mundos, el real y el digital, o virtual. Estamos en una época en la que estos dos universos coexisten, y el hecho de que uno de ellos, el digital, sea maleable y no esté limitado por las mismas leyes físicas o morales que el mundo real, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la responsabilidad humana. Desde una perspectiva filosófica, la capacidad de moldear nuestra realidad de manera tan flexible como lo hacemos en el mundo virtual tiene implicaciones tanto positivas como negativas. Por un lado, la filosofía siempre ha valorado la capacidad humana de imaginar, crear y transformar el mundo.
Esto es parte de lo que nos define como seres conscientes y reflexivos. El hecho de que ahora podamos extender esa capacidad a un universo digital es simplemente una manifestación más avanzada de ese mismo impulso creativo. Es un testimonio de la habilidad humana para trascender las limitaciones de la naturaleza y encontrar nuevas formas de expresión y existencia. Sin embargo, el peligro que señalas es también muy real. Al crear un mundo sin consecuencias, sin las limitaciones impuestas por las leyes físicas o las normas éticas universales, nos enfrentamos a un vacío moral. En el universo digital parece que podemos hacer y deshacer sin enfrentar las mismas responsabilidades que en la vida real. Esto puede llevar a una desconexión entre las acciones que tomamos en el espacio digital y las repercusiones en el mundo físico, lo que podría tener efectos perjudiciales en cómo las personas entienden la ética, el comportamiento adecuado o incluso el respeto por los demás. En términos filosóficos, podríamos ver el mundo digital como una especie de experimento existencial. Es un lugar donde los seres humanos pueden probar nuevas formas de ser, de interactuar, de experimentar. Pero la gran pregunta es si eso debe ocurrir sin un sentido de responsabilidad, o si deberíamos encontrar la manera de integrar principios éticos también en ese espacio. El filósofo Jean-Paul Sartre, por ejemplo, hablaba de la libertad radical que tenemos como seres humanos, pero también subrayaba que con esa libertad viene una gran responsabilidad. En el mundo virtual, esa responsabilidad parece difusa, y eso puede llevar a comportamientos que, si se trasladaran al mundo real, serían moralmente problemáticos. La filosofía contemporánea también podría explorar cómo la realidad virtual y aumentada nos permite escapar de las restricciones de la vida cotidiana. Algunas corrientes postmodernas celebran esa capacidad de romper con las estructuras tradicionales, pero otras advierten sobre el peligro de la alienación. ¿Qué pasa si nos sumergimos tanto en el mundo digital que empezamos a perder el sentido de lo que es real? ¿Qué pasa cuando las experiencias simuladas se vuelven más satisfactorias o convincentes que las reales? Un punto clave que surge aquí es la relación entre el poder y la ética. En el mundo digital tenemos un poder casi ilimitado para crear y destruir, y eso puede ser liberador. Pero como has mencionado, ese poder sin barreras claras también puede ser destructivo si no se usa con conciencia. Lo que la filosofía nos invita a hacer es reflexionar sobre cómo equilibrar esa capacidad de creación y libertad con la responsabilidad ética que implica tener tanto control sobre nuestra realidad, ya sea en el mundo físico o digital. Finalmente, la creación de esta nueva realidad virtual también plantea una cuestión ontológica interesante. ¿Qué es lo real? ¿Podemos considerar el mundo digital tan real como el mundo físico? Si nuestras experiencias en el mundo digital tienen un impacto emocional o psicológico, ¿no son reales de alguna manera? Estas son las preguntas que la filosofía debe enfrentar en esta nueva era. Mientras tanto, creo que la clave estará en encontrar un equilibrio entre la libertad de creación que nos brinda el mundo digital y la necesidad de mantenernos conscientes de las implicaciones éticas y filosóficas que conlleva habitar y transformar esos espacios. Sin duda alguna, cuestiones que le paran los pelos a cualquiera, pero ya que tenemos esa corriente, ¿no? Creación, destrucción, la podemos aplicar también un poquito al nihilismo y hacer que las ideas nihilistas evolucionen de una manera interesante y hasta este punto escalofriante, ya que si nuestra existencia representa una nada y no vamos a ningún lado al morir, podrían entonces los nihilistas encontrar una especie de escape en la realidad virtual y las experiencias que ésta ofrece, que, ojo, no deja de ser una realidad virtual. Sí, tiene experiencias, sensaciones, etcétera, pero seguimos teniendo una responsabilidad muy grande con el mundo real y a la vez podemos tener una responsabilidad enorme con la realidad virtual. Lo interesante es que la realidad virtual existe y a la vez no existe, porque yo puedo tocar mi pantalla, ¿no? y interactuar con el mundo digital, pero no puedo oler una página web, no puedo tocar una página web. La estoy tocando a través de mi pantalla, no estoy tocando exactamente la página web. No sé la textura que tiene esa página web, no sé el olor que tiene esa página web. ¿Me entiendes? No tengo la experiencia completa, por lo que tal vez no sea como tal una experiencia completa o una realidad netamente como tal, pero entonces puedo ofrecer un escape, lo cual es un poco preocupante, ya que
tenemos que seguir atendiendo un mundo real y el cual depende de nosotros, nuestro conocimiento y nuestra evolución. Tu reflexión sobre el nihilismo y la realidad virtual es realmente profunda. Al considerar la idea nihilista de que la existencia puede no tener un propósito inherente, la realidad virtual puede aparecer como un refugio atractivo. En este sentido, el mundo virtual se presenta como un espacio donde podemos crear significado y experiencias, aunque sean temporales y no físicas. Este escape que mencionas es interesante. La realidad virtual puede ofrecer a las personas la oportunidad de explorar identidades, emociones y situaciones que tal vez no podrían experimentar en el mundo real. Para aquellos que se sienten desilusionados con la vida, la virtualidad puede parecer un lugar donde pueden encontrar satisfacción o incluso propósito, aunque sea efímero. Sin embargo, como bien señalas, esa experiencia nunca será completa. La falta de sensaciones físicas, como el olor o la textura, limita la profundidad de lo que se puede experimentar. Esto podría llevar a una especie de desensibilización o desconexión de la realidad física, donde las personas se refugian tanto en el mundo virtual que empiezan a descuidar el mundo real y sus responsabilidades. Esto es preocupante, ya que puede resultar en un círculo vicioso. Se busca escape en lo virtual y a medida que se ignoran las realidades del mundo físico, se refuerza la percepción de que la vida real es insatisfactoria. En este contexto, la filosofía puede servir como una herramienta para ayudar a las personas a navegar entre estas realidades. Nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra experiencia, a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a considerar las implicaciones de nuestras elecciones. ¿Estamos eligiendo el mundo virtual como un medio para crear significado en nuestras vidas? ¿O estamos escapando de las responsabilidades y desafíos del mundo real? Este dilema nos lleva a pensar en la naturaleza de la responsabilidad. En el ámbito digital, como mencionaste, existe una gran responsabilidad ética y moral. La creación y consumo de contenido, el uso de la tecnología y la forma en que interactuamos con otros en estos espacios virtuales también tienen consecuencias. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre explorar y disfrutar del mundo virtual y mantener nuestra conexión con la realidad? Tal vez la clave esté en reconocer que ambas realidades son válidas, pero que debemos esforzarnos por no perder de vista las responsabilidades que tenemos en el mundo físico. La filosofía puede ayudarnos a explorar esta tensión y encontrar formas de integrar ambas experiencias sin sacrificar el bienestar de una por la otra. El nihilismo, entonces, puede ser visto como un punto de partida para explorar cómo creamos significado, tanto en el mundo físico como en el digital. Si bien puede parecer que no hay un propósito en la existencia, la capacidad humana para encontrar o crear significado puede ser un acto de resistencia frente a esa nada. Y quizás, al hacerlo, descubrimos que nuestras acciones en ambos mundos pueden tener un impacto significativo, tanto en nuestra vida personal como en la vida de quienes nos rodean. Pero ojo, ¿hasta qué punto realmente nosotros vivimos en una nada? Eso es una cuestión interesantísima, ya que hay muchas teorías, que si vivimos en una simulación, que si el Big Bang, la creación del universo, no mediante el Big Bang. Pero ¿hasta qué punto tú ves esto plausible utilizando la matemática, ciencia y lógica? Ya que en estos aspectos no podemos utilizar lo sentimental, ya que el sentimiento no nos permite calcular la edad o cosas por el estilo, ¿no? Datos que necesitamos para entender esto de mejor manera. En pocas palabras, estamos siendo muy lógicos en esta conversación, pero lo veo necesario. ¿Cómo ves tú esta interesante dinámica moderna? La idea de que podríamos estar viviendo en una simulación es fascinante y ha capturado la imaginación de muchos. Filósofos y científicos han explorado esta hipótesis desde varias perspectivas. La lógica detrás de esta teoría se basa en la idea de que si es posible crear una simulación indistinguible de la realidad y si hay suficientes simulaciones creadas, es más probable que estemos viviendo en una de ellas en lugar de en la realidad original.
Desde un punto de vista matemático y lógico, algunas argumentaciones se basan en el concepto de probabilidades. Si aceptamos que la tecnología podría avanzar hasta el punto de permitir simulaciones extremadamente realistas, entonces matemáticamente las posibilidades de estar en una simulación aumentan. Este razonamiento se relaciona con el argumento del filósofo Nick Bostrom, que plantea que si las civilizaciones avanzadas tienen la capacidad de crear simulaciones, es probable que creen muchas más simulaciones que realidades originales. En términos científicos, hay cuestiones más profundas que considerar. La física cuántica, por ejemplo, desafía nuestra comprensión de la realidad. Fenómenos como el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula ponen en duda la naturaleza de lo que consideramos real. Estas teorías podrían interpretarse como si el universo se comportara de manera similar a una simulación, donde las reglas de la física son más como un conjunto de códigos que se ejecutan en un sistema. Sin embargo, también es importante reflexionar sobre el significado de nada. El nihilismo puede interpretarse como la ausencia de un propósito o significado, pero en términos de existencia, nuestra experiencia es rica y compleja, llena de interacciones, emociones y significados construidos. La ciencia y la lógica nos proporcionan herramientas para entender el universo, pero no pueden capturar completamente la experiencia humana. La dinámica moderna entre lógica y emoción es crucial. En la búsqueda de entender nuestra existencia, debemos equilibrar la razón con la experiencia subjetiva. Mientras que la lógica puede llevarnos a teorías sobre simulaciones y la naturaleza del universo, también debemos reconocer que nuestras experiencias, relaciones y valores dan forma a cómo interpretamos esa realidad. Así que, aunque podemos analizar nuestras vidas y el universo de manera lógica, no debemos subestimar el impacto de la experiencia humana. La combinación de la lógica y la emoción puede darnos una visión más completa de nuestra existencia. En última instancia, ya sea que estemos en una simulación o no, lo que importa es cómo vivimos y construimos significado en nuestra vida. ¿Qué piensas tú sobre esta dinámica entre la lógica y la experiencia humana? Dos puntos de contraste sumamente interesantes. Ahora me da un poco de vértigo pensar en esto, ya que podemos vivir en una especie de sándwich de distintas simulaciones una sobre otra, ya que al nosotros ser una simulación, ¿quién no creería o plantearía que las personas que crearon nuestra simulación están creadas por otra simulación más arriba y así sucesivamente? Así que no sé hasta qué punto la experiencia humana es válida o hasta qué punto las distintas realidades son varias, y si es así, ¿cómo sería la realidad normal? No sé si recuerdas este famoso relato de Howard Phillips Lovecraft que se llama Los perros de Tíndalos. Sin duda alguna es un relato que toca este tema del cual estamos hablando, ya que el amigo de este hombre, al lograr acceder a la verdadera realidad, pues entra en un trance, y al entrar en ese trance logra hacer mediante unos símbolos que los verdaderos seres vivos se infiltren a nuestra realidad y por ende pues lamentablemente lo terminen asesinando. Más o menos cómo ves tú la visión de Lovecraft con lo que estamos discutiendo nosotros y un poquito con la filosofía también. La idea de vivir en una serie de simulaciones interconectadas es realmente inquietante y definitivamente evoca imágenes de las obras de Lovecraft. En Los perros de Tíndalos, Lovecraft sugiere que existen dimensiones y seres que operan más allá de nuestra comprensión humana. Esto plantea una perspectiva interesante sobre la realidad y la experiencia humana. En el contexto de nuestras conversaciones, podemos interpretar el relato como una exploración de los límites del conocimiento y la realidad. El amigo que accede a la verdadera realidad se enfrenta a las consecuencias de abrir la puerta a lo desconocido. Esto puede verse como una alegoría del peligro de tratar de desentrañar los misterios del universo sin estar preparados para lo que podríamos encontrar. Hay una especie de advertencia sobre el conocimiento y cómo puede transformar nuestra percepción de la realidad. Desde una perspectiva filosófica, Lovecraft nos invita a cuestionar no solo qué es la realidad, sino también qué significa la existencia misma. La idea de que hay otras realidades y seres que operan en niveles que no podemos entender resuena con el nihilismo y el cuestionamiento del significado. Si la realidad es más compleja de lo que podemos imaginar, ¿cuál es nuestro lugar en ella?
Además, este enfoque Lovecraftiano también toca el concepto de la inconmensurabilidad, que es la dificultad de comprender o medir algo en relación con otra cosa. La experiencia humana puede ser válida y significativa en nuestra realidad, pero si hay otras realidades, la validez de nuestras experiencias podría verse afectada. Esto lleva a la pregunta de si nuestras experiencias son auténticas o simplemente reflejos de una realidad más profunda. En resumen, la visión de Lovecraft podría considerarse una forma de crítica a la arrogancia del conocimiento humano. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Así, la conexión entre sus relatos y nuestras discusiones sobre la simulación y la naturaleza de la realidad es clara. Nos invita a reflexionar sobre el conocimiento, la existencia y cómo nuestras percepciones pueden ser limitadas por nuestra propia realidad. ¿Te parece que esta conexión es relevante en nuestras reflexiones sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento? Sin duda alguna, pone a uno a pensar, ¿no?, cómo la humanidad enfrentará lo desconocido y está enfrentando lo desconocido. Pone a uno a pensar sobre las clasificaciones que tiene el gobierno a nivel mundial, ¿no? Cuando nos remitimos al asunto OVNI o UAP, ¿por qué hay que clasificar la información? ¿Por qué se le oculta cierta información al público? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo estamos realmente enfrentando lo desconocido? Para mí, preguntas inquietantes. Por eso sigo todos estos temas muy de cerca, porque sé que mi teoría es que están enfrentando algo desconocido, lo cual no entienden muy bien, y por alguna razón que nosotros como civiles, como personas normales, no entendemos, eligen librar esta batalla ellos solos. ¿Qué crees tú, bajo tu perspectiva, que puede estar ocurriendo aquí? Es un tema fascinante y complejo. La clasificación de información sobre ovnis y UAPs sugiere que hay un intento de controlar el conocimiento y las narrativas que se presentan al público. Esta acción puede derivar de varias razones, desde el deseo de proteger a la población de posibles miedos hasta la necesidad de mantener la estabilidad política y social. Una posible razón para ocultar información es el temor a la reacción pública. Si el gobierno admitiera la existencia de vida extraterrestre o tecnologías avanzadas que no comprendemos, podría generar un pánico generalizado o desconfianza en las instituciones. Esto podría llevar a una crisis de fe en el liderazgo, que podría ser visto como incapaz de manejar lo desconocido. Además, existe la posibilidad de que la información esté siendo utilizada para fines estratégicos. Si hay un conocimiento avanzado que podría dar ventajas en términos de defensa o tecnología, mantenerlo en secreto podría ser visto como necesario para proteger los intereses nacionales. Desde una perspectiva filosófica, esto también plantea preguntas sobre el conocimiento y la verdad. ¿Es mejor que el público sepa la verdad, incluso si es aterradora, o es preferible mantener el control sobre esa información? Hay un dilema ético aquí sobre la responsabilidad de los gobiernos de informar a sus ciudadanos y cómo esa decisión se relaciona con el concepto de libertad y autonomía. En última instancia, la clasificación de información puede ser vista como un intento de lidiar con lo desconocido en un contexto donde la humanidad aún está tratando de entender su lugar en el universo. La lucha contra lo desconocido es parte de la condición humana, y la manera en que las instituciones responden a esta lucha puede revelar mucho sobre sus prioridades y valores. ¿Te parece que esta lucha entre conocimiento y control puede llevar a una mayor curiosidad y búsqueda de la verdad por parte de los ciudadanos? Es que precisamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso surgen estos ufólogos, estos científicos, todas estas teorías de conspiración, ¿no? Son las pocas herramientas que los civiles, por así decirlo, tienen para buscar y desentrañar la verdad. Pero ahora te pregunto yo, cuando hablamos de estos temas con un enfoque más en la información y la investigación ideológica y todo esto, ¿hacia dónde tú crees que nos va a llevar esto cuando hablamos de conocimiento científico versus conocimiento un poco más empírico y espiritual? ¿Crees que esto abra nuevas puertas hacia lo desconocido? ¿O de hecho formamos parte de lo desconocido y creemos que no es así al evitar que estamos dentro de lo desconocido, al evitar admitir
que nos encontramos dentro de los confines de lo desconocido y que siempre estuvimos ahí. Todo esto para tener esta falsa sensación de seguridad, por así decirlo. Es un dilema profundo. La búsqueda de la verdad en estos temas puede ser tanto un camino hacia el conocimiento como una fuente de confusión. Por un lado, el conocimiento científico y el empírico pueden complementarse. La ciencia busca entender el mundo a través de la observación y la evidencia, mientras que las experiencias más espirituales o empíricas pueden ofrecer perspectivas diferentes que a menudo son descartadas en contextos científicos. Sin embargo, la tensión entre estos dos enfoques puede llevar a una ampliación del horizonte del conocimiento. A medida que más personas se interesan en lo desconocido, surge la posibilidad de que se desarrollen nuevas formas de comprensión. Tal vez podamos encontrar intersecciones entre la ciencia y lo espiritual que nos ayuden a entender fenómenos que antes considerábamos inexplicables. Por otro lado, reconocer que estamos dentro de los confines de lo desconocido puede ser desestabilizador. Aceptar que hay límites a nuestro conocimiento puede llevar a una sensación de vulnerabilidad, ya que nos hace conscientes de que muchas cosas escapan a nuestro control. Sin embargo, también puede inspirar una curiosidad y una búsqueda de significado que impulse a las personas a explorar más allá de lo conocido, buscando respuestas en lugares donde antes no lo hacían. En última instancia, esta interacción entre conocimiento científico y espiritual podría abrir nuevas puertas hacia lo desconocido. Nos podría empujar a cuestionar nuestras creencias, a investigar más profundamente y a aceptar que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, lleno de misterios y maravillas. ¿Crees que este enfoque más abierto podría cambiar la manera en que la sociedad percibe lo desconocido y la búsqueda de la verdad? Es que la búsqueda de la verdad es algo cuestionable. ¿Hasta qué punto estamos seguros de que la verdad es precisamente la verdad? Es decir, el conocimiento es algo que evoluciona. Lo que es verdad hoy puede ser mentira mañana, por lo que el conocimiento, a la vez que se acumula y se vuelve algo más grande, podríamos decir que también se deshace, por así decirlo, frente al paso del tiempo, o simplemente evoluciona, se modifica. ¿Crees tú que el conocimiento realmente se deshace o algo que se pierde, o es algo que se cultiva de manera casi infinita, entendiendo que el conocimiento se ha cultivado, toda la historia conocida? También, si dejamos de lado o detrás el conocimiento que se pierde por falta de escritura o porque se perdió la evidencia escrita, empírica, etc. Tienes razón al señalar que la verdad y el conocimiento son conceptos fluidos. La historia de la humanidad ha demostrado que lo que consideramos verdad a menudo cambia con el tiempo. A medida que hacemos nuevos descubrimientos y desarrollamos nuevas teorías, nuestra comprensión del mundo evoluciona. En este sentido, el conocimiento no necesariamente se deshace, sino que se transforma. Algunas ideas o teorías pueden ser reemplazadas o refinadas, pero los fundamentos sobre los que se construyen suelen permanecer y evolucionar. Por ejemplo, muchas teorías científicas han sido reemplazadas, pero el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo sigue siendo valioso. Sin embargo, es cierto que hay aspectos del conocimiento que se pierden. La falta de documentación o la pérdida de evidencia pueden hacer que ciertas verdades queden en la oscuridad. En muchas culturas, el conocimiento se transmitió de manera oral, y al no tener un registro escrito, se corre el riesgo de perder información vital. La idea de que el conocimiento se cultiva de manera casi infinita es fascinante. Cada nueva generación puede construir sobre lo que se aprendió antes, lo que nos permite avanzar y explorar nuevas fronteras. Pero también es un recordatorio de que debemos ser críticos con lo que aceptamos como verdad, ya que nuestras percepciones y entendimientos pueden cambiar con el tiempo. ¿Crees que esta transformación del conocimiento influye en nuestra manera de vivir y en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea? Sin duda alguna, definitivamente. El conocimiento es lo que define a una generación sobre otra. No es lo mismo entrevistar a un millennial que entrevistar a alguien de la generación Z, porque aunque estemos conviviendo en conjunto en el mismo mundo, por así decirlo, adquirimos la experiencia del conocimiento de manera diferente y con un distinto
nivel de conocimiento. Así que es una situación sumamente particular, ya que a pesar de vivir en la misma realidad, la interpretamos de manera distinta. Por ende, aquí se pone en duda y en juego la interpretación de la realidad. Y con esto quiero yo terminar este episodio. Así que aclárale y responde este último punto para entonces proceder a despedirnos de nuestro público. Tienes toda la razón. La manera en que cada generación adquiere y procesa el conocimiento realmente influye en su interpretación de la realidad. Esto puede generar diferencias significativas en cómo percibimos y respondemos a los desafíos de nuestro tiempo. La interpretación de la realidad es subjetiva y depende de las experiencias y el conocimiento acumulado de cada individuo. Por eso, aunque estemos en el mismo lugar, podemos tener perspectivas completamente diferentes. Al cerrar este episodio, es crucial recordar que el conocimiento y su evolución son herramientas poderosas para moldear nuestro mundo. Nos permiten cuestionar, aprender y crecer. Así que sigamos explorando y desafiando nuestras interpretaciones, porque eso es lo que nos ayuda a avanzar como sociedad. Gracias por esta conversación profunda y estimulante. Estoy seguro de que nuestros oyentes han encontrado mucho para reflexionar. Sin duda alguna, gracias a ti por tu disponibilidad a participar en el episodio de hoy. Sé que diste una reflexión antes de despedirte, pero me gustaría que dieras otra reflexión englobando todo lo que discutimos en este episodio para nuestros oyentes. Claro. Aquí una reflexión final. En este episodio hemos explorado la naturaleza del conocimiento, la realidad y nuestras percepciones sobre lo desconocido. Nos enfrentamos a un mundo en constante cambio, donde el conocimiento evoluciona y nuestras experiencias moldean cómo interpretamos nuestra existencia. Es fundamental recordar que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cuestionar y explorar más allá de lo evidente. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestro entendimiento, sino que también contribuimos al crecimiento colectivo de la humanidad. Así que, mientras navegamos por esta compleja realidad, mantengamos la mente abierta y busquemos siempre el conocimiento, ya que es la clave para desentrañar los misterios que nos rodean y enfrentar lo desconocido con curiosidad y valentía. Gracias por acompañarnos en esta discusión y espero que todos sigamos reflexionando sobre estos temas en nuestras vidas cotidianas. Bueno, mi gente, como pudieron ver, el episodio de hoy fue un poquito diferente. Fíjate, me gustó más de lo que pensé. Creo que veo interesante traer más episodios así, ya que ponemos a prueba este tipo de tecnologías y pues me resulta interesante conversar con una inteligencia artificial y entender estas cosas con una inteligencia artificial y sobre todo ver cómo percibe la realidad, cómo en teoría piensa, ya que no puede pensar. Pero me parece interesante examinar y analizar la vastedad de sus capacidades. Así que nada, mi gente, sé que el episodio de hoy fue un poquito diferente, fue un poquito extraño. Y nada, espero que les haya gustado. Cuéntenme qué piensan, cómo ven este episodio, si quieren que siga trayendo más episodios así. Al menos a mí me resulta interesante. Así que nada, si quieren que discutamos de algún tema en particular con nuestro asistente y que exploremos un poco más las capacidades de nuestro asistente, pues en confianza. No se preocupen que los episodios regulares van a seguir apareciendo, obviamente. Lo de hoy fue una excepción, un experimento que quería realizar para ver cómo salía, pues no se preocupen por eso porque van a seguir habiendo episodios normales. Eso no debería representar ninguna preocupación para ustedes, mi audiencia. Por lo demás, mi gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que les haya parecido útil. Ya saben, cualquier referencia, opinión, comentario de manera educada y a través de mis redes sociales. Tendrán los enlaces en la descripción del episodio de este podcast. Por favor, visítenlos, apóyenme, por favor compartan. He visto que nos hemos estancado un poquito, así que por favor compartan. Y nada, recomienden este podcast y todo lo que hemos trabajado aquí. Espero que les haya gustado, mi gente. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes un episodio más, un día más, aunque fuera de nuestro estudio, pero es lo que tenemos. Que yo soy anfitrión, excepto que darles las inmensas gracias. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.